25 de agosto 2023, viernes, semana 20 del tiempo ordinario. Mateo capítulo 22, versículos del 34 al 40. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. La relación que ha querido llevar Dios con nosotros es una relación de amor. Pero para poder llegar a este punto, Él necesitó, no por Él, sino por nosotros, llevar un proceso que conocemos como historia de la salvación. Es decir, Dios originalmente quería que nosotros viviéramos en el paraíso como una familia y trabajando, y que Él pudiera tener un contacto habitual con nosotros. Nuestra soberbia rompió este proyecto y entonces nosotros seguimos otro camino. Dios desde ese momento empezó a buscar modos para restablecer la relación original, que es lo que nosotros llamamos y conocemos hoy como la historia de la salvación. La historia de amor de un Dios que nos busca y nos ha buscado. Tocó varias puertas y ninguna se abrió, hasta que llegó la invitación a Abraham. Abraham dejó todo e hizo un pacto con Dios, en el que Dios sería precisamente eso, el único Dios. Y Él a cambio nos daría un pueblo y una tierra. En este caminar, Dios estaba estableciendo, leyes que nos permitieran a nosotros relacionarnos con Él. En un principio había lo que conocemos como la ley de la selva, es decir, sálvese el que pueda, y en la realidad es el más fuerte gana. Esta es una ley que en muchos lugares y en muchos corazones prevalece. En el desarrollo del hombre, Hammurabi puso una ley, la del talión, en la que se iba a establecer una justicia. Si tú haces algo, se te devuelve eso mismo, ni más ni menos, ojo por ojo, diente por diente. Cuando llega Moisés, por invitación de Dios, se establecen los 10 mandamientos. Vamos a hacer las cosas en un orden, en una disciplina y por justicia. Y entonces, en la línea de la obligación, se estableció un proyecto de relación. Cuando en el libro y en los libros de la Biblia se fueron estableciendo las leyes, desde el Deuteronomio se marca lo que hoy Jesús subraya en el Evangelio, el mandamiento del amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, por la dureza del corazón del hombre, esto no entró. En los profetas se anunció, se dijo, se predicó
muchas veces en el Antiguo Testamento, pero quienes enseñaban la palabra de Dios y quienes la vivían, prefirieron vivir en la ley, en la disciplina y en la obediencia. Y lo que más prevalece es un Dios justo, un Dios al que hay que obedecer y una relación que va en la línea de la obediencia. En la línea práctica es más fácil obedecer. Uno de los mandamientos más claros es: honrarás a tu padre y a tu madre. Externamente me pueden obligar a respetar a mis papás, pero el que yo los ame tiene que salir del centro de mi corazón y tiene que expresarse desde mi interioridad. Necesita mi corazón un proceso a través del cual yo necesite ser humilde y aprender a perdonar. Y Jesús después va a decir hasta 70 veces 7. Cuando en el corazón se ha trabajado, porque ese es un trabajo que se tiene que realizar en la línea física, en la línea emocional, psicológica, intelectual y en todos los órdenes, para que el hombre entienda que el orden mejor, el orden de relación preferente para con Dios y lo que nos va a llevar a una vida plena, feliz, es en el momento en el que aprendamos a amar. Y el que tiene que tener esa intención soy yo, porque el amor es una elección que implica esfuerzo, lucha, trabajo, que yo tengo que aprender. Por eso necesito yo forzarme a mí para escoger amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Nos vemos en el siguiente mensaje desde la parroquia de San Miguel Arcángel en Maní, Yucatán, México, el Padre Jorge Óscar Herrera Vargas.